espesante, ¿ya? Entonces, porque si nosotros le quitamos a la grasa que conocemos el espesante, nos queda un aceite como tal, ¿no? Solamente la característica de la grasa es que tiene el espesante. Y este espesante puede ser de distintos orígenes, que lo vamos a ver, pero también la cantidad de espesante que se aplica a una grasa, que los fabricantes de grasa, ¿no? Aplican a una grasa para su fabricación, está clasificada por lo que se denomina el número NLGI, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que el número NLGI está representado por un ensayo, obviamente, ¿no? Un ensayo en el que nosotros aplicamos, digamos que nosotros somos fabricantes de grasas, entonces aplicamos una cantidad de espesante a mi aceite, ¿no? Al aceite base, y el resultado va a ser un material o una sustancia consistente, ¿no? Entonces, yo esa sustancia consistente, ¿no? Espesa como tal, la voy a someter a este ensayo que se denomina penetración trabajada, dado por ensayos ASTM, ¿no? Y obviamente sí, en este ensayo lo que se hace es poder introducir un cono, ya mil disculpas, no puse esa diapositiva gráfica acá, pero lo que se hace es introducir un cono, ¿no? En esa sustancia espesante, ¿no? Y dependiendo de cuánta, la altura de ese cono que logra ingresar en ese espesante, obviamente se determina y se clasifica el número NLGI, ¿ya? Entonces, si ese cono que ingresa a esa sustancia, la altura es bastante alta, es bastante grande, entonces quiere decir que tiene muy poco espesante, ¿no? Pero si en este otro extremo, por ejemplo, ese cono en este ensayo ingresa, se acerca a la sustancia, pero no puede ingresar, prácticamente se ha topado con algo sólido, ¿no? Entonces prácticamente esa grasa es de apariencia extremadamente dura, ¿no? Entonces así es como se clasifican las grasas, ya que parte desde un NLGI 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes alguna vez han visto o logran ver una grasa 000, 00 o 0, ¿no? En apariencia, como dice acá, se ve como aceite. Ustedes la abren, ven y parece aceite, ¿no? Porque tiene muy poca cantidad de espesante. Generalmente ese tipo de grasas, ¿no? Tienen espesante, pero muy poca cantidad, se utiliza en engranajes, en reductores de engranajes de alta carga, ¿ya? Y de velocidades muy bajas, ¿ya? Generalmente. Los que nosotros comúnmente conocemos para rodamientos están rondando los NLGI 1, NLGI 2, NLGI 3, ¿ya? Estos sí son los que están aplicados para rodamientos, ¿ya? Y finalmente tenemos aquellas grasas de NLGI de espesante mucho más consistente, ¿no? Que hacen a la grasa más dura, que serían NLGI 4, 5 y 6, aplicados generalmente aplicaciones de sellos, ¿no? De sellado. Por ejemplo, una grasa NLGI 6, ¿no? ¿A qué se parece? Se parece al jabón que nosotros utilizamos para lavar ropa, para lavarnos las manos, etcétera. A eso se parece una grasa NLGI 6, así de duro, ¿no? Entonces también se tiene ciertas aplicaciones. Por ejemplo, yo he visto que me he topado con aplicaciones en algunos rodillos de pistas de hornos, ¿no? Donde la temperatura es bastante elevada, ¿no? Y obviamente se aplican directamente estos bloques a los rodillos, ¿no? Entonces los rodillos ahí se están lubricando y estos bloques están como si fueran mantequilla, ¿no? Que con la temperatura obviamente disuelven, ¿no? Diluyen un poco la grasa, ¿no? Por más de que sea tan dura, y obviamente se están lubricando constantemente. Entonces tiene también ese tipo de aplicaciones.